Dios le bendiga en esta tarde aquí con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne en la ruta 60, ya entre el pueblo de Birmingham y el pueblo de Wayman. Le invito a que nos visite si usted conoce o entiende un poco el inglés y no tiene iglesia local a la que asiste. Venga y comparta con nosotros. Estamos siempre desde las 10 de la mañana los domingos en la Escuela Bíblica Dominical, las 11, tiempo de adoración y predicación. Y ahora por las tardes también hemos comenzado servicios a las 6 de la tarde. Venga y comparta con nosotros la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a la palabra de Dios. Vamos a continuar y terminar con el tema de la resurrección desde el Nuevo Testamento y cómo vemos que eso sí era un tema que ya estaba, una filosofía o una enseñanza, mejor dicho, una doctrina que ya existía en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que nace el Señor Jesús. Vimos el pasaje de los saduceos que no creen en la resurrección, pero que entonces hacen una pregunta acerca de la resurrección al Señor Jesús, ¿verdad? Hablando acerca de la resurrección. Y el Señor les dice muy claramente: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? A Moisés, cuando se le apareció en la zarza ardiente: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Más adelante vamos a leer también ahora dos pasajes más, por lo menos, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Y vamos a estar escuchando al Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús. Dijo también al que le había convidado. Esto es una parábola que el Señor está compartiendo con aquellos que estaban allí, ¿verdad? Sus discípulos y parte del pueblo de Israel. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Cuando trates de hacer un bien, ¿verdad? No busques hacer el bien para recibir algo a cambio, es lo que sencillamente está diciendo el Señor Jesús. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos. Haz la obra a aquellos que no pueden devolverte lo que tú estás haciendo. Y dice más el Señor Jesús: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero a ti te serás recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Leemos también un pasaje muy conocido, muy clásico, en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 24 al 25. Muere Lázaro, viene Jesús, el encuentro de Marta con Jesús, hablando acerca de qué. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículos 24 al 25. Marta le dijo: yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta ya tenía una seguridad. Había entonces esa enseñanza que en el día postrero iba a haber venía una resurrección de entre los muertos. Y ahí es donde Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 8, cuando el apóstol Pablo, al momento de ser tomado prisionero, empieza su defensa ahí, en ese mismo momento, ante los que lo habían capturado, ¿verdad? Los soldados romanos, y ante el pueblo que lo estaba entonces también acusando. Dice Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 8, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, recuérdense, saduceos, fariseos, como lo mencioné al principio, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
la resurrección de entre los muertos era ya una doctrina, una enseñanza importante en los tiempos que nace, que vive en el ministerio, los tiempos de ministerio del Señor Jesús sobre la tierra, y cuando nace la iglesia y cuando comienza la iglesia a crecer bajo entonces la dirección de los discípulos allá en Jerusalén y fuera de Jerusalén, también con aquellos líderes como Pablo, como Pedro, como Santiago, como Juan, ¿verdad? Aún como Judas, ¿verdad? Estaban y ya hablaban y seguían predicando, enseñando, como lo hacen ellos, acerca de la resurrección de entre los muertos. Es importante hablar de la resurrección de entre los muertos. Es importante hablar de que Jesús resucitó de entre los muertos. Él murió por nuestros pecados. En la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. Fue enterrado y levantado. Resucitó al tercer día por el poder de Dios, para entonces poder regresar al cielo y presentarse ante Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana pues es nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es parte primordial, importante, diríamos, ¿verdad?, junto con su muerte vicaria, de la salvación y la vida eterna que encontramos como mensajes en las buenas nuevas de salvación. Y usted en esta tarde, si no conoce a Cristo y no conoce al Señor Jesús como Salvador, le invitamos a que se acerque a Dios y busque de Dios. Reconozca con Dios que usted es pecador, porque así nos enseña la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuérdese lo que dijo el Señor Jesús a los saduceos, ignorando las Escrituras. No ignore lo que las Escrituras dice. Eso dice la palabra de Dios, Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces nos allá del apóstol Pablo en capítulo 6, versículo 23, que Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados con su muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Confiese que es pecador, crea en Cristo como Señor y Salvador, y reciba entonces a Jesús como su Señor y Salvador, y Dios, entonces, viendo su corazón que usted es sincero y genuino, le regalará la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Padre, a ti damos toda gloria y honra. Señor, en esta tarde bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo la lleve para dar fruto, Señor, para salvación, para dar fruto, para reconciliación y consagración a todos aquellos y que la necesiten en este día. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.